A muchos de nosotros lo primero que se nos viene a la mente al oír hablar de estrés es esa sensación de ansiedad mantenida en el tiempo. Pero es que el concepto de estrés va mucho más allá de esto. Y es lo que vamos a abordar en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Bienbu. La concepción clásica del estrés se refiere únicamente a un estrés de tipo emocional, y de hecho se ciñe bastante a la emoción de rabia o frustración. Para entender un concepto tan complejo como es el estrés, lo primero que tenemos que hacer es simplificarlo. Y es que estrés significa única y exclusivamente tensión. Una tensión que puede afectarnos a varios niveles del organismo, ya sea a nivel físico, a nivel químico, a nivel bioeléctrico o a nivel emocional. Lo importante de estas tensiones no es únicamente la intensidad del estímulo que las provoca, siendo este estímulo interno o externo, sino también la cantidad de tiempo que nos vemos expuestos a ella. Y es que esto va a generar diferentes mecanismos adaptativos por parte de nuestro organismo, que se desarrollan en 4 fases. En la primera fase, que obedecería a un nivel normal de resistencia, no necesitamos realmente mecanismos adaptativos, porque la intensidad del estímulo que provoca estrés es tan bajo que podemos vivir perfectamente con él. La segunda fase, también conocida como fase de alarma, es aquella en la que el agente estresante ya sí tiene suficiente intensidad como para tener que hacerle frente, y esto pone en marcha una serie de mecanismos adaptativos. No obstante, una vez desaparece el agente estresante, nosotros podemos volver a la normalidad. Es como si, por ejemplo, sometemos un muelle a una tensión, pero cuando soltamos la tensión, el muelle vuelve a la normalidad. No hay ningún cambio morfológico en el muelle. Y hasta ahora estamos hablando de intensidad, pero no de tiempo. Y es aquí donde entra la tercera fase. Esta fase, conocida como la fase de resistencia, es aquella en la que nos vamos a tener que enfrentar de forma mantenida a un determinado nivel de estrés. Y ahora sí vamos a generar cambios adaptativos para poder convivir con ese agente estresante. Siguiendo con el ejemplo del muelle, si yo ahora no solo lo expongo a una carga, sino que además lo mantengo en el tiempo, lo más probable es que, pasado X tiempo, el muelle se deforme. ¿Para qué? Pues para poder seguir manteniendo esa carga sin romperse. De esta forma generamos cambios fisiológicos, es decir, adaptaciones que me permiten vivir con esos agentes estresores durante un tiempo mantenido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, bien sea en intensidad o en progresión temporal, mi capacidad de adaptación se ve sobrepasada por los agentes estresores? Pues que entramos en la cuarta fase o fase de agotamiento. Es en esta fase en la que se va a instaurar la patología, sea de la índole que sea. ¿Por qué? Porque se han roto los mecanismos adaptativos que nos permiten conservar una fisiología, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea química, que nos permita mantenernos en un equilibrio y adaptados a un entorno externo e interno. Sería aquí cuando el muelle, cansado de estirarse y deformarse, por fin se rompe. Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas fases, pero con un estrés que afecta a cada una de las diferentes esferas o dimensiones, es decir, la parte física, la parte química, la parte emocional y la parte bioeléctrica. Por ejemplo, para hablar de la parte física es muy sencillo. Un músculo puede estar diseñado, por ejemplo, para realizar una flexión de mi codo. Pongamos que esta función es simplemente la fase de tensión normal. Ahora, la fase, digamos, de alerta sería cuando yo tengo que realizar este esfuerzo para levantar un peso. Por ejemplo, si me estoy mudando. No es lo mismo hacer una mudanza que dedicarme a las mudanzas, para lo cual mi músculo tendrá que adaptarse, tendrá que deformarse y tendrá que crecer en esa fase de adaptación para no romperse. Pero si es que yo me llevo dedicando a las mudanzas 40 años y me da por levantar una nevera a mí solo, lo más probable es que no pueda con ello, y de esta forma entro en otra fase, que sería la cuarta y que me puede llegar a provocar una rotura muscular. Para entender el estrés químico, lo más fácil es referirnos a la comida, y es que yo puedo tomarme una hamburguesa de una conocida cadena de comida rápida con poco o algo más que un poco de estrés. Estaríamos hablando de la primera y de la segunda fase. Ahora bien, ¿qué pasa si yo decido comerme una hamburguesa al día durante 7 días?
bueno, pues voy a tener que realizar determinados procesos de adaptación para no... bueno, ya me entendéis. Ahora bien, si eso lo mantengo durante un mes, voy a generar cambios patológicos que me van a provocar una serie de enfermedades cardiovasculares bastante serias. Y todo esto, ¿por qué? Pues por mi forma de alimentarme. La electricidad interacciona con nuestro sistema de defensa inhibiendo parte de sus mecanismos, y esto es a lo que nos referimos con el estrés bioeléctrico. Si yo tengo que vivir cerca de una central eléctrica durante un tiempo, está claro que voy a tener ciertos problemas de salud. De hecho, hay muchos casos documentados de linfoma debido a radiación. Y el estrés emocional, al que tradicionalmente se asocia el concepto de estrés, no recae únicamente sobre la emoción de rabia o frustración, sino también sobre el resto de emociones. Yo puedo tener mucho estrés con miedo o estrés con tristeza. No depende de la emoción el juego, sino del estrés sobre mi capacidad para gestionar esa emoción en concreto. Sí, con alegría también. Si os interesa ahondar sobre el estrés emocional, os recomiendo ver los vídeos de la serie emocional que encontraréis en el canal. Y ahora que hemos hablado de los diferentes tipos de estrés, es importante saber que conmutan entre ellos. Es decir, un estrés físico repercute a nivel emocional, un emocional a nivel químico y un químico a nivel bioeléctrico. Y así entre todos, de forma que un estrés se puede traducir e incluso transformar en otro. Pero entonces, ¿todas las patologías son estrés? ¡Duh! No podemos terminar el vídeo sin hablar de cómo combatir el estrés. Y es que hay dos estrategias fundamentales para ello. La primera y más obvia, pero no por ello más posible, es eliminar el agente estresante de nuestra vida. No obstante, como seres sociales y siendo la mayor parte de agentes estresantes de origen externo, esto no siempre nos va a ser posible. Y es por ello por lo que tenemos que recurrir al segundo tipo de estrategia, que es reducir el tiempo de exposición al agente estresante o reducir la intensidad con la que lo percibimos. Para reducir la potencia o el impacto percibido por esos agentes estresantes, podemos protegernos de diferentes maneras, dependiendo de la naturaleza del agente. Si este es físico, por ejemplo, yo quiero levantar una nevera, pues bueno, puedo tonificar mi cuerpo para ello, o también puedo protegerlo de lesiones con una faja abdominal. O si me estoy preparando para correr 20 kilómetros, tendré que hacer una progresión para no romperme el primer día. Si estamos hablando de un estímulo electromagnético o incluso químico, si este es externo, puedo utilizar trajes de protección, o si es interno, pues por ejemplo pegarme un atracón a marisco, tal vez deba compensarlo con otro tipo de alimentación o, en un caso extremo, con un protector de estómago. Pero si estamos hablando de estrés emocional, podemos recurrir a herramientas como el mindfulness o meditación de eficacia probada, o recurrir a remedios que nos hagan estar en sintonía con nuestro entorno para reducir la percepción de estrés con respecto a lo que estamos expuestos, como por ejemplo salir a correr o incluso tomarnos una cervezas con un amigo. Como decía antes, es importante también reducir el tiempo de exposición a un mismo agente estresor, sea cual sea su naturaleza, ya sea física, química, bioeléctrica o emocional. En este último aspecto me parece interesante recalcar que todos y cada uno de los entornos pueden producirnos cierto alivio del estrés, pero al mismo tiempo cierto nivel de estrés, incluso las personas, por muy bien que nos caigan. Y es por esto por lo que es importante relacionarse en distintos ámbitos, en distintos entornos y con diferentes personas. Por lo tanto, un consejo personal, ya sabéis, donde tengas la olla, no metas la polla. Ya estáis tardando en dejar un like, suscribiros y visitar el canal para más contenido como este. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Llego tarde a la reunión. Me estás estresando.